Bien, es hora presentamos El Verídico. Nos vamos a la plataforma de televisión y se encuentra el doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Joel. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de conectarme con el público a nivel nacional e internacional de El Verídico por Onda Digital TV. Muy bien, lamentablemente tengo que confirmar la noticia de 12 fallecidos el día de hoy. 12 en un solo día, hoy, lunes 9 de enero del 2023. 12 fallecidos solamente en Juliaca, exclusivamente en la región de Puno. Así como eliminaron en un solo día 9 o 10 peruanos en Ayacucho, ahora han eliminado 12, más decenas de heridos, confirmados hasta hace una hora, 29 heridos. Pero las cifras parece que van a seguir creciendo, es posible que lleguen a 35, 40 heridos. Defensoría del Pueblo hace una hora confirmó 9. Defensoría del Pueblo confirmó 9 fallecidos. Un canal muy importante de la Big Press, del monopolio mediático, acaba de, ya no puede ocultar la información, 12 fallecidos. ¿Qué significa esto? Que siempre tuvimos la razón en su programa El Verídico. Siempre tuvimos la razón. Este es un gobierno ilegítimo, es un gobierno inconstitucional, es un gobierno fascista. Y Jaime del Castillo, su modesto servidor, lo advirtió hace meses para mi programa de análisis político que tengo de lunes a viernes en Radio Moderna, Radio Papá, de 8:40 a 9 de la mañana, y ahí está grabado en videos YouTube, lo pueden encontrar. Lo dije claramente hace meses, ¿eh? Dije, cuidado con el gobierno fascista. Lo que veo es un escalamiento del fascismo, primero a nivel parlamentario, luego van a tomar el Ejecutivo y luego vamos a tener una dictadura fascista. Mucho cuidado con el fascismo. Se cumplió exactamente tal como lo dije en mis análisis políticos. Y acá también, creo que ustedes han sido testigos, programa a programa, cada lunes, vamos analizando y lo que vertimos como análisis político se va cumpliendo y se va verificando en el transcurso de los días. Entonces, Dina Boluarte ahora creo que no le queda otra salida que renunciar. Mañana supuestamente se presentaba, sin vergüenza alguna, el premier Otárola, que como ministro de Defensa fue culpable de 27 muertos. Mañana se presenta al Congreso ya como premier con todo el desparpajo de pedir la confianza del Parlamento dominado por el fascista William, ¿no es cierto? Y al parecer le darían la confianza, pero con 12 muertos en Juliaca, vamos a ver cómo va a reaccionar la propia derecha. Pero creo que en un programa anterior del Verídico les dije que para el fascista 30 muertos, 40, 50 muertos no es nada. Fujimori eliminó a más y ellos ni pestañearon. Al contrario, inclusive un exministro de Educación muy suelto de huesos dijo en señal abierta que el fujimorismo mató menos, ¿no? Con respecto al terrorismo. O sea, si creemos que a Dina Boluarte y a William los estremece, les conduele, o les hace derramar una lágrima, aunque sea, o una arcada, 12 muertos en un día, no crean que es así. No les interesa en lo más mínimo. Ellos lo que quieren es quedarse y perpetuarse en el poder lo más que puedan y no conceder al pueblo la calidad de soberano. En realidad, lo que tenemos aquí es una gran oligarquía peruana que ha pisoteado la República Democrática. Tenemos una gran oligarquía en términos reales y fácticos que está pisando a la democracia representativa en el Perú, a la República Peruana. Eso es en términos reales lo que existe. Por eso les dije,
no solamente aquí, sino en varias plataformas, en varias entrevistas que me han hecho, que el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Parlamento, ya están fuera de la ley, ya están en contra de la Constitución política. O sea, no hay Estado de Derecho ya en el Perú. Entonces, cuando Dina Boluarte espeta a sus opositores y les dice, ¿qué van a ganar con mi salida? ¿Qué van a ganar con mi salida? Nosotros desde el Verídico, desde Onda Digital, le decimos a Dina Boluarte que lo que vamos a ganar con su salida es el Estado de Derecho y la vigencia recién de los postulados constitucionales universales de los derechos humanos y de una república. Eso es lo que vamos a ganar con la salida de Dina Boluarte. Hoy día 12 muertos, nada más y nada menos. Un gobierno sanguinario, asesino, brutal, fascista. Están denunciando los hermanos de Puno y hemos visto las imágenes, cantidad de imágenes, vía TikTok, por ejemplo, porque la prensa grande no las difunde, vía TikTok, cantidad de imágenes de los helicópteros que vuelan por los cielos de Juliaca y apuntan directamente a los manifestantes, nuestros hermanos, nuestros conciudadanos de Puno, y les disparan bombas lacrimógenas, como una película de Rambo, igualito, igualito. Sin embargo, a la delincuencia común, no las tocan, pero ni con el pétalo de una rosa. Pero los hermanos puneños los apalean, los abalean, los asesinan, los gasean, etc. Hemos visto imágenes que nos han causado arcadas de indignación y de impotencia, como los policías fascistas en Juliaca, en Puno, apalean a una humilde mujer. Su hijo de 14 añitos viene a defender a su madre y los policías apalean también al niño. En el piso la señora, en el piso el niño, apaleados. Han destruido bicicletas de menores de edad, han destruido mototaxis, han incendiado mototaxis, la propia policía. Han encontrado a un policía en Puno haciendo pintas de terrorismo y lo han obligado a borrar las pintas a ese policía. Han puesto un ómnibus viejo de la policía en Puno y los mismos ternas le han prendido fuego queriendo culpar a los manifestantes. La pregunta es, frente a todas esas maldades, perversidades y asesinatos, toda esa sevicia en contra del pueblo peruano, la pregunta es, ¿cuántas renuncias tenemos de la Policía Nacional, de ministros de Estado? Ninguna. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Marita Barreto, tan veloces eran para romper la puerta de Palacio de Gobierno, para detener a los familiares del primer mandatario anterior, a sus amigos, a sus exministros, a sus familiares. Y ahora le preguntamos a Marita Barreto y a la fiscal de la Nación, ¿cuántos generales del Ejército o las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ya están procesados? Ninguno. Ha cogido el pretexto de que no vamos a reestructurar las fiscalías contra el terrorismo, qué sé yo, y hasta ahora nada. Está claro que William Zapata, la dictadura parlamentaria fascista de William Zapata, ha prometido a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional total impunidad. Esa es la promesa. William Zapata, estamos seguros, la hipótesis primera y la hipótesis segunda es que William Zapata igualmente le ha prometido a Dina Boluarte total impunidad y protección de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fascistas. Por eso se sostiene. Y obviamente esto no es gratis. Esto no es gratis. Recuerden ustedes
cómo Vladimiro Montesinos le daba $1.000.000 a cada jefe, a cada general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y está aprobado, no lo dice Jaime del Castillo porque quiere decirlo. Ustedes saben que todo lo que habla Jaime del Castillo lo pueden corroborar. Cojan ustedes Google, las fuentes que ustedes quieran, y lo pueden corroborar. Está filmado y está grabado. Vladimiro Montesinos Torres pagaba $1.000.000 a los jefes del Comando Conjunto y Policía Nacional para mantenerlos sometidos a su poder. Ya saben de dónde salía el dinero, ¿no? Del narcotráfico, pues. Eso está probado. Entonces, William Zapata conoce bien todo este mecanismo de corrupción, de narcoestado. William Zapata lo conoce bien. Ha trabajado William Zapata con el régimen fujimontesинista. Él era militar en actividad. Ustedes habrán podido ver cantidad de fotos de William Zapata junto a Vladimiro Montesinos, junto a Alberto Fujimori, etcétera, etcétera. Entonces, debe renunciar Dina Boluarte. Este es un gobierno ilegítimo, fascista, sanguinario. Estamos en una dictadura parlamentaria fascista y este poder ejecutivo es un simple títere de este fascismo dirigido desde el Parlamento y la ultraderecha. ¿Correcto? Entonces, rogamos que paren ya las muertes y pedimos a nuestros amigos del exterior, a los organismos internacionales, a la prensa internacional, a los gobiernos democráticos de izquierda, que apoyen a mi país. Es una lástima cómo se viene desangrando y cómo vienen matando a los peruanos, con odio, con sevicia, con perversidad extrema, superlativa, como si fuesen enemigos del extranjero. Pedimos que por favor intervengan para que pare esta matanza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que está llegando a Lima el 11, ¿no es cierto? Va a ser una visita entre el 11 y el 12. Veamos si algo positivo sale de esto, porque las intervenciones de la OEA, por lo menos en el gobierno anterior y en este, no sirven para nada. Puro bluff publicitario. Para nada, señores de la OEA. No sirven para nada. Las críticas de ANLO me parecen correctas a la OEA. Espero equivocarme. Y espero que de una vez hagan un alto y un paralé a este gobierno. No lo hemos visto pronunciarse al señor Luis Almagro en lo más mínimo. Lo hemos visto escondido debajo de su cama o debajo de su escritorio, no sé. Pero el secretario general de la OEA no toca ni con el pétalo de una rosa a Dina Boluarte. Para nada. Qué raro, ¿no? Al parecer hay altos intereses en juego en que el Perú no se democratice realmente como lo está pidiendo el pueblo en las calles, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Lo único que ruego, que ya no haya más muertos ni más heridos, y también exijo desde esta humilde tribuna que Dina Boluarte abandone el poder, deje el poder, y que se convoquen este año y en las próximas semanas se convoque a nuevas elecciones generales. Yo creo que es lo importante y lo sustantivo, y es lo que está pidiendo el pueblo, la democratización. Una asamblea constituyente es necesaria, pero a gritos. Estamos en un momento constituyente. Las 13 constituciones que se han hecho en el Perú no se han hecho, digamos, ahí está la historia, no se han hecho con procesos de 2 años, 3 años previos, se han hecho en momentos de súbito discurrir político, de emergencias políticas agudas y críticas, porque el Perú es así, esa es su naturaleza. Puede estar muy tranquilo,
como también de un momento a otro erupciona como un volcán y esta lava política arrasa con todo. Es lo que pasó en Lima, cuando por calles y plazas de la Lima del siglo XIX se corrió la voz de que habían asesinado al presidente de la República. Lima salió a las calles embravecida y le echó la culpa a los militares, porque Lima ha peleado contra el militarismo que tuvo el poder muchísimos años en el siglo XIX, y los expulsamos a los militares, y elegimos a Manuel Pardo como el primer presidente civil. Lima salió a las calles, se metió al cuartel que está en la avenida Nicolás de Piérola, creo que es el cuartel Barbones, me parece, o Santa Catalina, no recuerdo bien. Se metieron no solamente a ese, sino a varios cuarteles, el pueblo, capturaron a los hermanos Gutiérrez, que eran militares de alta graduación y que se consideraban los líderes que habían asesinado a un presidente constitucional de la República. Los tomaron presos o los cogieron, los detuvieron y los asesinaron ipso facto dentro de los cuarteles, arrastraron sus cuerpos por las calles de Lima, los llevaron a la plaza de armas, los colgaron en la plaza de armas y después los terminaron colgados en lo alto de la Catedral de Lima. Busquen en la historia del Perú, entren a Google y verifiquen el asesinato de los hermanos Gutiérrez en Lima. Entonces, si Dina Boluarte y William Zapata creen que aquí en Lima están muy seguros, yo creo que están totalmente equivocados. ¿Qué pasa con ellos, con William Zapata y Dina Boluarte? ¿Dónde están ahora? Están refugiados en una mentira más, en una ficción más de la política limeña elitista, llamada el Acuerdo Nacional. Porque, como he criticado en otra oportunidad, el Acuerdo Nacional no sirve para nada en el Perú. El Acuerdo Nacional ha sido simple y llanamente la servilleta que han utilizado los partidos políticos, las élites políticas y los grupos de poder económico para limpiarse la boca, el sudor, las manos y tirarlo al tacho de basura. Nunca sirvió para nada el Acuerdo Nacional. Hoy Dina Boluarte apela astutamente, entre comillas, al Acuerdo Nacional. En Palacio de Gobierno ha convocado a algunos gobernadores regionales y algunos personajes sin ninguna representación popular, como los partidos políticos que no están liderando las marchas en las calles. Fíjense, ellos están metidos ahí en Palacio, cuando estos partidos políticos no están en la calle, están en contra de las manifestaciones populares. O sea, Dina Boluarte ha buscado a sus amiguitos, a sus amigotes, a sus compadrotes, ¿no es cierto?, a sus compinches, a sus aliados, y los ha reunido dentro del Palacio de Gobierno, ha puesto el rótulo ahí, Acuerdo Nacional, y listo, va a salir un acuerdo para que ella continúe en el gobierno. William Zapata, fascistoide o fascista él, después de que habló Dina Boluarte, hablando tonterías por cierto, y él, después de eso dijo, bueno, ¿sabe qué, señores de la prensa? Váyanse pues, retírense de la sala. Y el gobernador de Lambayeque dijo, señor presidente William Zapata, que se quede la prensa, queremos que la prensa se quede. El gobernador de Cusco dijo, yo también estoy de acuerdo con Lambayeque, que se queden. Y salió gritando el anciano que nunca habla, Max Hernández. Hace décadas el secretario general, o mejor dicho, el guardamaletas de esos papeles manchados en tinta que se llama el Acuerdo Nacional. El señor Max Hernández salió gritando y golpeando la mesa, diciendo que hay que respetar la institucionalidad y que la institucionalidad es que no participe la prensa. Claro, porque el Acuerdo Nacional siempre fue una reunión a puerta cerrada, con pisco de por medio, ¿no es cierto?, con bocaditos, qué sé yo, y se reunían los señoritos lindos, dueños del Perú, ¿no es cierto?, la élite limeña criolla, y ellos hacían lo que les venga en gana, siempre viendo sus intereses de por medio. Al Perú les interesaba un poco, y ahora quieren repetir lo mismo. Pero hay 12 muertos el día de hoy. Vamos a ver qué pasa con ese Acuerdo Nacional, que vuelvo a repetir desde ya, les digo, no sirve para nada.
Muy bien, pasando a otro tema, es importante que tomen nota que a la prensa grande, la Big Press, o la máquina de mentiras, porque Eladio Loizaga, el representante de la OEA, así lo ha motejado, en palabras más, palabras menos, en su informe, esa prensa grande le interesó un pepino, la noticia de que Rafael López Aliaga tiene un exceso de 20 millones de soles sin justificar cómo y por qué. Está investigado por lavado de activos el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, con un excedente de 20 millones de soles. Sin embargo, el alcalde de Lima Metropolitana se ha tomado tremenda fotazo con la fiscal de la Nación, abrazaditos los dos, ¿no es cierto?, muy sonrientes y muy felices. Y la fiscal de la Nación, en vez de marcar distancia con su investigado, por una reacción mínima de neutralidad, de autoridad, ¿no es cierto?, y porque tiene que estar alejado de sus investigados, ella feliz de la vida tomándose fotos con este señor, Rafael López Aliaga. Ayer dijo que iba a eliminar los peajes, pero ahora dice que no, que está evaluando, ¿no? Y está investigando. O sea, su gran negocio de él, cuando formó parte de la administración edil metropolitana junto con Castañeda Locio, que es su dios supremo de Rafael López Aliaga, el mismo Castañeda Locio del delito de Comunicore, donde estaba Patricio Juárez y su esposo vinculados. Pues bien, ese Rafael López Aliaga, que conoce todas las mañas y cucañas de Castañeda Locio, es el que ahora acaba de designar como secretario general de la Municipalidad de Lima Metropolitana al esposo de Patricia Juárez, a pesar que dijo que no lo iba a hacer, que no iba a traer amiguitos, ¿no es cierto?, a su administración. Lo ha designado este señor Danós, pertenece al estudio jurídico Danós Echecopar, y el estudio Echecopar está vinculado a las investigaciones por la gran corrupción de Odebrecht, y el señor Rafael López Aliaga está vinculado a la cesión de peajes, ¿no es cierto?, en contra de los intereses de Lima Metropolitana. O sea, ya empezamos. Si algunos creían que Rafael López Aliaga iba a ser la gran panacea política para que Lima sea una potencia mundial, pues les comunico que están equivocados. Rafael López Aliaga viene de hacer un gobierno corrupto y de formar parte de un gobierno corrupto, el de Castañeda Locio, y obviamente que él no va a cambiar. Si él ha llegado a la alcaldía de Lima Metropolitana es para seguir la ruta de la corrupción que él bien conoce, y para eso está llamando a sus amigos expertos en corrupción, y Lima va a seguir igual. Si ustedes creen que él va a cumplir con sus palabras, ni hablar. Termino diciendo lo siguiente. Espero que Lima Metropolitana empiece con lo que ha prometido, ¿no?, en el sentido que va a vacar a Rafael López Aliaga si este no cumple con sus promesas de campaña. Ahí tenemos en imágenes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a Rafael López Aliaga, juntitos los dos. Oiga, esto es un pésimo mensaje para Lima Metropolitana y para el país, porque el señor Rafael López Aliaga ha dicho que va a ser candidato a la presidencia de la República. O sea, va a dejarle la dirección de Lima Metropolitana al teniente gobernador Renzo Reyardo, hijo del fundador del Partido Cambio 90 junto con Alberto Fujimori. Ya saben ustedes que este señor es un fascista de tomo y lomo, derechista pero superlativo, ¿no es cierto? Y el señor Rafael López Aliaga va a dejar de lado su promesa, está esperando que se convoquen elecciones y él se va. Entonces, la gran viveza, ¿no? Y va a dejar que sus amigos hagan los negociados de toda la vida. Entonces, ya están notificados, pero sin embargo, dije en otro momento que Rafael López Aliaga es una pesada mochila
para William Zapata y para Dina Boluarte. Las decisiones políticas de Rafael López Aliaga y la forma de expresarse de Rafael López Aliaga siempre serán controvertidas y siempre serán impertinentes e importunas o inoportunas. Por eso creo que Rafael López Aliaga bien puede agudizar las contradicciones y la caída de Dina Boluarte y de William Zapata puede ser más rápido de lo esperado. ¿Correcto? Muy bien, entonces, el otro tema que también creo que es importante ventilarlo aquí es la decisión torpe y jocosa del gobierno y del parlamento fascista de declarar a Evo traidor a la patria, ¿no? Imagínense, esto, disculpen la palabra, es una estupidez, pero así en letras mayúsculas, ¿no es cierto?, con letrero luminoso, porque no puede ser traidor a la patria alguien que no es peruano, pues para empezar. Sin embargo, el almirante Montoya, que no sé cómo ha llegado a ser almirante este señor, ha dicho que van a declarar a Evo Morales traidor a la patria, o sea, habló tonterías. Y el Congreso en la mañana, hoy, ha invitado a la Comisión de Relaciones Exteriores que dirige una ignorante en la materia, una derechista troglodita, ¿no es cierto?, como es Malcri Carmen o María del Carmen Alba Prieto, que si ella sabe relaciones exteriores, entonces yo sé de física cuántica, pues, ¿no? Esta señora está en la vía pública, no sabe ni dónde está parada. Hoy día la Comisión de Relaciones Exteriores ha citado a un funcionario de Migraciones para que les confirme que está tiene impedimento de entrada al país Evo Morales, ¿no? O sea, una tontería mayúscula, ¿no? Tan grande como la concha acústica. Acabo de leer los tuits de Evo Morales, y Evo Morales ha dicho en forma contundente que de esa manera, persiguiéndolo a él, no se va a conseguir nada, ¿no? Nada. Se ríe Evo Morales, la voluntad de los pueblos es otra, ¿no es cierto? Y ante eso no va a haber impedimento. No es que yo esté a favor o en contra de Evo Morales. Considero que es un tema, digamos, pretexto que utiliza la derecha fascista para cogerse de algo y reprimir. Pero Evo Morales tiene tanto derecho de opinión como el señor Petro, como el señor Anglo, como Boric, como Lula, pueden opinar, porque son grandes líderes, no solamente nacionales, sino continentales, son líderes continentales, y tienen que opinar, porque ellos orientan al pueblo, orientan al gran río de la izquierda latinoamericana, cuando opina Boric, Lula, Petro, Anglo, son líderes continentales. Y los pueblos les exigen que ellos hablen y que dirijan y que conduzcan, ¿no es cierto?, a los pueblos que consideran que la izquierda es acercarse o ser más demócratas en esta parte del orbe planetario. Entonces es una tontería quererles impedir el derecho de opinión. Está haciendo el ridículo el gobierno de Dina Boluarte, está haciendo el ridículo el Parlamento, está haciendo el ridículo la Cancillería, y eso perjudica a todos los peruanos. No tenemos que pelearnos con nuestros vecinos por fruslerías. Nuestros vecinos van a seguir ahí. Bolivia ha sido el Alto Perú, o sea, ha sido Perú. Bolívar vino y nos quitó Bolivia. Entonces, si no queremos que opine Evo Morales, entonces, ¿cómo decirle por qué opinaba del Perú Simón Bolívar? ¿O por qué opinaba del Perú don José de San Martín? ¿Por qué se metió don José de San Martín al territorio peruano con tropas chilenas y argentinas? ¿Por qué vino el señor Simón Bolívar desde Venezuela con tropas colombianas, ecuatorianas y venezolanas al Perú? O sea, es una estupidez. América Latina está vinculada. Aquí en el Perú se derramó sangre chilena, argentina, venezolana, colombiana, ecuatoriana, boliviana,
para liberar al Perú del yugo español. Y si no hubiese sido por esa participación de todos los hermanos de Latinoamérica, inclusive hasta ingleses como Martín Guise, ¿no es cierto?, franceses como Dupétitoir, que amaron al Perú, pelearon y dieron su cuota de sangre para que el Perú sea soberano e independiente. De tal manera que escuchar a un soquete, a un ignorante decir, no, que Evo no opine, ¿por qué opina? ¿Por qué opina Petro sobre el Perú? ¿Por qué opina ANLO sobre el Perú? Es la estupidez más grande, es no conocer la historia del Perú, es no conocer la esencia de la soberanía y de la independencia nacional de nuestro amado Perú. La soberanía y la independencia peruana no se ha ganado solamente con nuestros indios, porque recuerden ustedes que en la batalla de Ayacucho y en la batalla de Junín, en ambos ejércitos, o sea, en el ejército realista y en el ejército libertador, habían indios, peruanos también, y se pelearon peruanos contra peruanos con uniformes diferentes, en Junín y en Ayacucho. En Ayacucho, inclusive, el 9 de diciembre, hubo el abrazo antes de la batalla de Ayacucho final ya, para expulsar a España, se abrazaron en la Pampa de la Quinoa, peruanos del lado del ejército realista y peruanos del ejército libertador. Se dieron un estrecho abrazo, lloraron y luego se separaron y después se mataron entre ellos. Y junto a los indios peruanos, en el ejército libertador, estaban venezolanos, colombianos, bolivianos, etcétera, etcétera, los que he mencionado. Entonces, mis estimados, solamente les pongo una reseña de lo ridículo que resulta escuchar a Dina Boluarte, a su Cancillería, al Parlamento, al decir que por qué opina Evo Morales, por qué opina ANLO, por qué opina Petro. Oiga usted, toda la América Latina está vinculada y el dolor de un hermano latinoamericano es de todos. Porque en el Perú, por ejemplo, nosotros hemos peleado por las Malvinas. Y el Perú a una sola voz dijo, las Malvinas son argentinas. Y hasta el presidente Fernando Belaúnde Terry envió aviones Pucará a la Argentina. Partieron del aeropuerto de La Joya, el aeropuerto militar, y se fueron aviones militares y oficiales, pilotos peruanos, que participaron en la guerra. Porque Latinoamérica es así, nos apoyamos, estamos hermanados. Pero eso no sabe, el fascismo es bruto, el fascismo es temerario. Muy bien. Entonces, lo de Evo, creo que acabo de demostrar que es una soberana tontería. Vamos a seguir opinando los peruanos sobre lo que sucede en Chile, sobre lo que sucede en el Ecuador, sobre lo que sucede en toda Latinoamérica, porque es la patria grande. Y también nuestros hermanos de otros países de Latinoamérica también tienen derecho a opinar sobre el Perú y su curso democrático. Así es la política latinoamericana. Solo los ignorantes y los fascistas no conocen eso. Acabo de coger la noticia, suspendieron la sesión del Acuerdo Nacional. Lo que les dije, ese Acuerdo Nacional no sirve para nada. Suspendieron la sesión del Acuerdo Nacional porque esto era un engaño. Con 12 muertos hoy solamente en Juliaca, era un insulto que ese Acuerdo Nacional continúe su curso y se ha suspendido. O sea, esperemos que en las próximas horas Dina Boluarte renuncie y se convoquen a nuevas elecciones. Aplausos para todos esos peruanos, esos líderes que tuvieron en ese fallido Acuerdo Nacional y que lograron su suspensión. Perfecto, muy buena noticia. Entonces, ya que estamos hablando de la patria grande, lo que ha sucedido hace unas horas en el Brasil. Las fuerzas fascistas brasileñas, los que seguían a Bolsonaro, por miles, tomaron
los edificios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, ¿no es cierto?, en Brasil. Lula fue sacado forzadamente, pero luego de unos momentos retornó y ordenó la desocupación de esas fuerzas fascistas que habían vandalizado todo. Creo que no es necesario explicarles, las imágenes están ahí. Entraron a destruir, han roto vidrios, han destruido muebles, han destruido documentos, han destruido televisores, qué sé yo, han hecho 1000 destrozos. Felizmente que han llegado las fuerzas, ¿no es cierto?, del orden brasileñas y han logrado capturar alrededor de 200 a 300 fascistas, ya están detenidos. Y las voces de apoyo de Latinoamérica fueron inmediatas. La CELAC, el embajador de México, Chile, Argentina, hasta Perú, hasta Dina Boluarte, hipócritamente se puso del lado de Lula da Silva. Es que de eso se trata, pues. ¿Qué pasaría si Brasil dijese, como los soquetes del Parlamento peruano y del gobierno de Dina, si Lula dijese, ¿para qué se meten en el gobierno de Brasil? No se metan, pues. O sea, ¿se dan cuenta ustedes? La patria grande, toda Sudamérica está vinculada y nos duele lo que pase, ¿no es cierto?, en otro país hermano y tenemos derecho a intervenir. Entonces, lo advertimos, nosotros cuando hicimos el análisis político de la llegada de Bolsonaro, está por escrito, les dije que había llegado un demente al gobierno de Brasil y que esto, todavía estaba preso Lula, y que esto iba a facilitar el regreso de la izquierda en el Brasil. Lula al poco tiempo salió libre porque se demostró que hubo un lawfare. ¿Qué cosa es eso? Significa que el imperialismo, la CIA y los poderes transnacionales que extraen riquezas de toda Latinoamérica no quieren gobiernos democráticos. Y para truncar, para tronchar el discurso democrático de Sudamérica, antes se utilizaban las fuerzas armadas y policiales, ¿no es cierto?, para traerse abajo los gobiernos de turno, poner un gobernante títere o fantoche y seguir haciendo ellos lo que se les da la gana. Como saben que esto trae mucha muerte, como la que está sucediendo con el gobierno de Dina Boluarte, entonces, ¿cuál es la nueva táctica del imperialismo? ¿Cuál es la nueva táctica de los grupos transnacionales o poderes fácticos internacionales? La nueva táctica es utilizar al Poder Judicial. El Poder Judicial ahora hace la labor que hacía antes el militar y el policía fascista que asesinaba y tomaba el Ejecutivo. Ahora el Poder Judicial es la nueva estrategia del imperialismo, de la CIA, ¿no es cierto? Y ellos son los que envían a prisión a los gobernantes, a los líderes, ¿no es cierto? Y así logran hacer su voluntad. Es lo que ha pasado con Pedro Castillo, clarísimo en el Perú. La orden fue que hay que sacarlo a través del Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Poder Judicial. Y la prensa grande, por cierto. Ese fue el golpe de Estado del siglo XXI, donde que ya no se utilizan a las fuerzas policiales y fuerzas armadas como era a inicios del siglo XX o en el siglo pasado. Pero aquí en el Perú, tan enraizado estaba Pedro Castillo y la voluntad popular de cambio, que no solamente utilizaron el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, ¿no es cierto?, y prensa grande, y el Parlamento y otros, sino que además también le hicieron un golpe policial militar, porque ya sabemos que cuando fue detenido Pedro Castillo al frente de la prefectura, él todavía seguía siendo presidente constitucional en funciones, porque el Parlamento no lo había vacado. Y cuando el Parlamento lo vacó, ya Pedro Castillo previamente estaba enmarrocado dentro de la prefectura, o sea, se violó la Constitución. Entonces lo que ha pasado con Dilma Rousseff fue eso, el Poder Judicial tomado por los grupos transnacionales
la saca del poder. Lo que ha pasado con la gobernante argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, que acaban de aplicarle una condena y quieren sacarla del poder, y el presidente Alberto Fernández ha denunciado a jueces supremos de Argentina por estar vinculados con la oligarquía de Argentina y con grupos de poderes fácticos. Pero la prensa grande no les va a informar a ustedes nada de eso, porque no les conviene. Entonces, en Argentina ya se descubrió, como en España también, jueces corruptos y fascistas que están dispuestos a desgraciar, ¿no es cierto?, la vía democrática. El lawfare se está aplicando en diferentes partes del mundo. Entonces, aquí en el Perú, nosotros estamos bien enterados y ya hace tiempo nosotros advertimos, por ejemplo, a Castillo, Jaime del Castillo, su modesto servidor, le dijo al expresidente Castillo, le dijo, señor presidente, aléjese, saque usted a los abogados de su entorno y haga usted un gobierno con políticos y haga usted los cambios que tiene que hacer. Se demoró demasiado, lo enredaron los abogados, entró a los temas legales y siempre va a ganar los grupos de poder, y eso es lo que ha pasado. Y hasta el día de hoy seguimos viendo la moledora en contra del expresidente, la casa de Zarratea, acaban de embargarla y la han incorporado a los bienes nacionales, o sea, le han quitado la casa a un amigo de Pedro Castillo, la casa de Zarratea. O sea, eso es lawfare, ¿no es cierto? El Poder Judicial al servicio de los intereses oligárquicos, al servicio de la CIA, al servicio del imperialismo, ¿no? O sea, que quede bien en claro, aquí en el Perú tiene que haber una asamblea constituyente para poder entrar a las reformas del Tribunal Constitucional, en primer lugar, Poder Judicial, Ministerio Público, ¿no es cierto?, Policía Nacional, Parlamento, etcétera. Tenemos que cambiar todo esto. Y obviamente que las fuerzas reaccionarias se agarran con uñas y dientes y no van a querer bajo ninguna circunstancia el cambio. Fíjense, 12 muertos hoy en Juliaca. 12 muertos. ¿Y acaso ha renunciado el gobierno de Dina Boluarte? No. Sigue aferrada en el cargo. Entonces, mis estimados amigos, espero que estos temas les interesen y los ayude a esclarecer mejor qué es lo que está pasando en nuestro país. Y otro tema que también es importante ventilar es por qué hoy el pueblo peruano se pronuncia en contra de la derecha y de la oligarquía y de la prensa y en contra del Parlamento, y por qué no hace 20 años. La pregunta ya la resolvieron muchos sociólogos. Mi invitado del programa anterior, Vicente Ota, lo aclaró muy bien, un sociólogo, un profesor, catedrático universitario, explicó la antipolítica en el Perú. Cuando llegó Sendero Luminoso en los años 80, comenzó a eliminar a líderes de izquierda y a líderes de la derecha en el interior del país. El MRTA también igual, en esa línea, esos movimientos sanguinarios, terroristas, que nosotros repudiamos absolutamente. Pero no solamente fueron los terroristas, no solamente fueron ellos, también fue el narcoestado de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesino, que en los años 90 eliminaron cuadros estudiantiles, cuadros políticos, dirigentes sindicales, como Pedro Wilca, por ejemplo, y otros más. Eso provocó un cercenamiento de políticos que habían madurado, y para su maduración se toman 10 a 15 años. Un político no se hace de la noche a la mañana. Un político se forja con los años, con los eventos, con las circunstancias, con la experiencia. Entonces el Perú estuvo acéfalo. Por eso es que la prensa grande hacía lo que se le daba en gana, lavaba el cerebro de todo con programas basura, y la derecha hacía lo que se le venía en gana, pero con el paso de los años, ya estamos hablando de 20 años atrás, esos 20 años han servido para ir forjando nuevos cuadros que son los que estamos viendo ahora.
¿Y por qué Juliaca? ¿Por qué Puno? Porque Puno siempre ha sido despreciada por Lima. Puno siempre reclamó a Lima que le están contaminando sus ríos, que le están contaminando sus lagunas, que le están contaminando el agua potable de consumo humano y que están abandonados. Puno siempre se quejó de eso, a pesar de que ellos son muy trabajadores, muy emprendedores. Juliaca y la capital, Puno, son emporios de desarrollo comercial y económico, pero hay un abandono estatal. Entonces Puno siempre está resentida con Lima, y peor con lo que han hecho últimamente, dos cosas terribles para Puno, que le pongo foco para que ustedes puedan entender por qué la violencia, ¿no es cierto?, en esta región hermana. Primero, que Puno eligió a un líder aymara, Walter Adubiri, a quien yo conozco, lo entrevisté muchas veces cuando tuve programas radiales. Walter Adubiri es un líder político que llegó a la presidencia del gobierno regional. Pero el poder judicial, el Laufar, la derecha y los grupos oligárquicos dijeron que Walter Adubiri no asuma la presidencia del gobierno regional y lo metieron preso. Le aplicaron una sentencia de 6 años a ese gran líder aymara, Walter Adubiri, y Puno está resentida por eso. El otro caso fue Pedro Castillo, que Pedro Castillo fue respaldado electoralmente por Puno y toda la Macrosur, y cifraron sus esperanzas en ese líder, y también se lo arrebataron. Entonces Puno se siente despreciada, odiada por Lima, y ahí vemos la intensidad del conflicto social y político en Puno en contra del gobierno central, de la que consideran traidora y usurpadora Dina Boluarte. Entonces les doy una imagen o les presento las fotos para que puedan entender ustedes por qué Puno reacciona de esta manera. 12 muertos en un día. Y esto no va a parar. Va a continuar, creo yo, la lucha va a continuar de parte de los aymaras, que ya se decidieron a entrar a exigir el cambio, ¿no es cierto?, de constitución política, ¿no? Entonces tenemos otro, ya que estamos hablando de sociología, el proceso social regional de Puno, con su líder Walter Adubiri, que como presidente regional de Puno, obviamente que iba a poner en jaque a Lima, obviamente que iba a poner en jaque a Lima, porque lo primero que iba a reclamar a Adubiri, y lo prometió en su campaña electoral, fue precisamente el tema medioambiental, que salgan las mineras de ahí, o que paguen, ¿no es cierto?, además de salir, tenían que pagar por los graves daños infligidos a la región de Puno, y obviamente que las grandes mineras, los grandes grupos de poder fáctico se asustaron y dijeron: no hay que meter al indio Adubiri a la prisión y a callarlo. Por eso Puno reclama ahora, con mayor fuerza y mayor intensidad. Entonces, así tenemos, el otro hecho sociológico es la salida de Manuel Merino. No parece conectada, pero sí está conectada. A Manuel Merino lo sacamos en 5 días, aquí en Lima. Mientras que a Maduro no lo pueden sacar en años, aquí a Manuel Merino se lo sacó en 5 días, Lima, sin la participación del Perú Profundo. La participación del Perú Profundo fue mínima en ese tiempo. Y ahora Lima está un poco adormilada. Pero mucho cuidado. Vuelvo a repetir, Lima es como un tigre que tú no sabes si te va a atacar o no. El tigre es así. El tigre se levanta, de repente te mira, te observa, te mueve la cola y sigue durmiendo.
pero de repente entre una hora, unos minutos, el tigre se levanta y de un salto ya te devoró. Entonces, Lima es así. Sociológicamente hablando, Lima tiene muy claro que este Parlamento, tal como está, no sirve absolutamente. Que sirve para que lleguen fuerzas reaccionarias y destrocen la voluntad popular que llega al Poder Ejecutivo. Nos han tumbado varios presidentes, elegidos popularmente, hasta PPK de la derecha y Castillo de la izquierda. Entonces el Parlamento es un órgano canceroso, un órgano enfermo que hay que amputarlo. El pueblo lo tiene claro. Entonces lo de Lima me parece que va a venir el segundo proceso. Después de sacarlo a Merino, Lima va a tener que pronunciarse también. Eso lo vamos a ver en breve. Porque Lima es la zona más politizada del Perú, es cierto, que ahora ya ha llegado a un nivel de casi igualdad con las regiones. Casi igualdad. Entonces estamos en un momento constituyente. Porque ya pasó la antipolítica de los años 80, 90 y parte del 2000. Y ahora ya tenemos un país politizado que está exigiendo en forma clara y contundente a nivel nacional que se vaya Dina Boluarte, que se vaya este Congreso, que se convoquen elecciones generales y obviamente la Asamblea Constituyente. Esa es la agenda del Perú de hoy. Doctor Jaime. Sí, por favor. Tenemos información a esta hora que llega de la Direza en Puno. Tenemos a esta hora el comunicado oficial número 8 que tenemos a esta hora en pantalla. Suben a 13 los fallecidos en Juliaca, es lo que está informando la Direza en Juliaca. Y más de 38 heridos es lo que está informando en este momento también. En estos momentos se informa lo mismo. La Decana es una radio que transmite a través de las redes sociales y en señal abierta en Juliaca. Es la información que tenemos en este momento que compartir con nuestros televidentes. Reiteramos la información entonces. Tenemos a esta hora una alerta informativa. Suben a 13 los fallecidos. Uno de ellos, al parecer, es un voluntario de la misma Direza, de 29 años. Vamos a tener la información seguro para poder complementarla más adelante. Adelante. Muchas gracias, Joe, muchas gracias. Siempre bien informado. No se aparten de Onda Digital. En todas las plataformas digitales está dando la información al minuto de lo que viene pasando, lo más importante, pero cada media hora está alimentándonos de información. Entonces, muchas gracias, Joe. 13 muertos. Al empezar este programa, 12, ahora 13. Les dije que íbamos a llegar a la cuarentena de heridos, ahí está, 38 heridos. Es brutal lo que está aconteciendo. Es brutal. Yo creo que la señora Dina Boluarte ya ha perdido toda vergüenza. ¿Qué tal frialdad, qué tal corazón de piedra para mentir, para usurpar un puesto y para ordenar que maten a sus hermanos? Porque estas órdenes vienen de lo más alto. Ella que no se haga pasar en que yo soy la títere y otros me mandan. Si es así, como lo va a reconocer en algún momento, pues tendrá que William también reconocer su responsabilidad y todos ellos van a ir a prisión, tarde que temprano, porque esto no va a quedar así. Entonces, Dina Boluarte tiene el corazón de piedra, definitivamente, y la cara de piedra, ¿no? Porque sinvergüenza lo es, para mentir y para llorar falsamente, el Perú lo sabe. Entonces, 13 muertes es una cantidad de hermanos que nos duele y nos estremece, definitivamente. En un solo día nos están matando como si no valiésemos nada, solo porque ellos quieren aferrarse a sus intereses. Entonces, estas son horas difíciles. Mis estimados, tenía un tema más del mundo multipolar para explicarlo con respecto al contexto latinoamericano, pero ya lo haremos en otro momento. Gracias por esas cifras terribles, impactantes, que nos llenan de impotencia y de arcadas. Muchas gracias. 13 muertos y una cuarentena de heridos. Es insoportable. Solo informarlo ya nos causa mucho dolor, mucha pena. Ojalá, mis estimados, el programa ha llegado a su fin. Ojalá que nuestro Perú vea horas más felices,
Ojalá que Dina Boluarte renuncie ya y renuncie todo se vaya a ese parlamento y que se convoquen elecciones. Que vive el Perú. Al Perú no lo van a torcer. La democracia y la constitución, de acuerdo a lo que piden los pueblos, tiene que vencer. Muchas gracias, estimados amigos. Gracias, Joe, por el apoyo.